¿Sabías que el cine llegó al Ecuador después de su invención en 1895? Hoy en Especialistas conoceremos cómo el cine ecuatoriano pasó de sus primeras proyecciones a convertirse en una forma importante de expresar nuestra cultura e identidad. Según una publicación de la Cinemateca Nacional del Ecuador, la historia del cine ecuatoriano refleja la evolución artística y social del país. Hoy nos acompaña Javier Andrade, director y productor del cine en Ecuador. Hoy, en un nuevo episodio de Los Especialistas, estamos con Javier Andrade, que nos va a hablar sobre la historia del cine ecuatoriano. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, cuéntanos, para las personas que no sabemos, ¿cómo nace la historia del cine en Ecuador? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Es un poco un camino raro y extraño porque se interrumpe en varios momentos, pero alrededor de los años 20 hay unos primeros esfuerzos. Tal vez el cineasta más celebrado de ese momento es Augusto San Miguel. Hace él una película de época que se llama El Tesoro de Atahualpa. Es una película de la que no queda, es increíble y tal vez de alguna manera premonitorio del cine ecuatoriano, no queda registro físico, no hay copias de la película, pero está documentado que se filmó, está documentado que se estrenó, que se vio públicamente, y ese fue como, si quieres, el primer grito, ¿verdad?, del cine ecuatoriano. Luego, por los años 50, 60, hay mucho trabajo interesante que tiene que ver con la industrialización del cine mexicano y una suerte de intercambio que comienza a pasar con el cine de México. Hay por ahí una película que se llama Romance en Ecuador, es una película mexicana, pero que se filma acá, se filma en Salinas. Hay por ahí un par de escenas bastante inolvidables, diría yo, con Julio Jaramillo. Es un bonito documento de Julio Jaramillo, nuestro célebre Julio Jaramillo, cantando en cine. Y luego en los 80 hay un par de cortometrajes, bueno, más compara una media docena de cortometrajes muy interesantes que comienzan a generar un poco de movimiento. Uno es Montonera, de Gustavo Corral, otro que es uno de mis favoritos y era un favorito de mi hijo, que se llama Chacón Maravilla, que lo hace Camilo Luzuriaga, que luego vuelve en esta historia. Lo codirige con Jorge Vivanco y es una película infantil. Muy bonita, muy sentida, filmada en Quito. En los años 90 comienzan ya a pasar más cosas a un ritmo medianamente seguido. En el 89, antes de los 90, en el 89, Camilo Luzuriaga continúa y hace pues La Tigra, y La Tigra se vuelve una película muy popular, de mucha factura para el momento, para la época, y luego hace otra película que a mi parecer es su mejor película, que se llama Entre Marx y una mujer desnuda. Esto es por ahí por 1996. Y en 1998-99, pues se filma, en el 98, se estrena en diciembre del 99, Ratas, Ratones, Rateros, de Sebastián Cordero, y ahí como que arranca de alguna manera una nueva ola del cine ecuatoriano, de la cual pues muchos y muchas de los cineastas, los y las cineastas que trabajamos hasta ahora, somos parte, ¿no? Perfecto. Me parece súper interesante cómo nace esto del cine aquí en Ecuador. Uh-huh. Y bueno, queríamos igual preguntarte qué dificultades ha enfrentado esto para poder llegar el cine en Ecuador. Bueno, históricamente han pasado algunos temas que son desafiantes, principalmente es la relación o vínculo con el público y el financiamiento. Esas son siempre las dos cosas a las que nos enfrentamos. Hay unos casos de éxito por ahí medio masivos. La Tigra fue una película vista por una cantidad enorme de gente en el Ecuador. No sé si llegaba al 1.000.000 de personas, pero cerca, según la historia. Y eso, pero tiene que ver mucho con el momento en el que se estrenó, con el que no había mucho cine ecuatoriano y con que no estábamos compitiendo con tantas ofertas en los hogares, ¿no? Como el cable, como las plataformas ahora, etcétera. Luego tienes el tema de que no había algún tipo de estructura de financiamiento que acompañara esos procesos. Entonces La Tigra fue un esfuerzo privado completamente, como fue Entre Marx, Las dos de Camilo, como fue Ratas, Ratones, Rateros y como fueron algunas películas por la época. Una película interesante por ahí que se vuelve una cosa un poquito más
¿cómo la llamaríamos? Underground, ¿verdad? Es una película que se llama Alegría de una vez, que es la primera película, la ópera prima de Mateo Herrera, que esa en cambio se hace con muy poco dinero. Por ejemplo, me acuerdo que habían 3 carros de producción en esa peli, uno de esos carros era el mío, yo actué en la película y les ayudé un poquito en la producción, y se hizo eso, como se hace un disco de punk ahí en un garaje con 4 focos y una batería de carro. Pero era como respondía también a una necesidad de expresión desde lo cinematográfico que tratábamos de que no se limite solo a grandes producciones, sino a la expresión de una voz autoral casi que a cualquier costo. Bueno, pues me parece bastante interesante esto. Quisiera preguntarte otra cosa. De lo que tenemos entendido, las películas antes se pasaban en Ecuavisa, aquí en Ecuador. Entonces quisiera saber el por qué se pasaban solamente por ese canal. Bueno, las películas se estrenaban en salas de cine, en las salas que había. Esto era de nuevo pre-multiplex. Si nos quedamos en esa época de 89 a 96, 97, era como pre-multiplex, pre-salas en los centros comerciales y demás. Pero se estrenaban en salas de cine y había un interés y compra. No sé los valores, la verdad, yo era muy chiquito para saber esto, pero sé que se pasaban en las salas, en las televisoras también. No estoy seguro si fue solo en Ecuavisa. Yo asumiría que también en lo que en esa época se llamaba Telecentro, que ahora es TC, en Teleamazonas, etcétera. Pero sí, tenían como un ciclo en el que estaban en cine por un momento específico y después de unos meses llegaban a la televisión y eran admiradas mucho pues en la televisión, porque llegaba a todos los hogares y era gratuito, ¿no? Ok. ¿Y tú, en tu opinión, crees que sería bueno que las películas ecuatorianas se puedan pasar en televisoras ecuatorianas, obviamente? Bueno, yo creo que el cine ecuatoriano debe verse en todos lados, sobre todo ahora, en los últimos, yo diría, 10, 15 años, hay un cine de calidad extraordinaria, como absolutamente competitivo, sobre todo en el ángulo autoral, sobre todo en el documental. El documental ecuatoriano es excelente y hay unos esfuerzos de ficción valiosísimos que son, de nuevo, a la par con el cine de cualquier parte del mundo. Creo que no solo sería bueno, sino que es necesario que llegue a medios masivos. Y los medios masivos pues están en los canales ahora de internet, en las plataformas y otras cosas, y también en la televisión abierta. El Ecuador es un país en el que mucha gente todavía ve televisión abierta, consume televisión abierta todo el tiempo, y es más bien casi que una obligación, creo yo, de los canales difundir estos trabajos. Pero creo que sí pasa. Por ejemplo, con nuestras películas las hemos vendido a canales de televisión, me parece que las hemos vendido a Ecuavisa, casi exclusivamente, y se han difundido allí con mucho, digamos, sin mucho lío, ¿no? Ha sido más bien una cosa bonita que han podido llegar masivamente al público ecuatoriano. Tal vez debería ser más. Ya, bueno, otra pregunta que yo tengo. Para ti, ¿cuáles de las películas ecuatorianas han sido las más representativas? Bueno, Ratas en su momento, sin duda, porque fue como una suerte de cambio cultural incluso, y fue un fenómeno social, yo creo. A mí, Entre Marx, lo que te digo, yo tenía 17, 16 años cuando vi Entre Marx y una mujer desnuda, y fue como, me voló la cabeza las posibilidades de nuevo dramatúrgicas del cine del Ecuador. Recientemente, pues hay Hiedra, ahora la película de Ana Cristina Barragán, que tuvo un premio de guión en Venecia. Pues no voy a hablar de mis películas, obviamente, esas las dejo de lado, pero el documental, imagínate, hay un documental que a mí me parece extraordinario, que se llama La muerte de Jaime Roldós, que hizo Manolo Sarmiento. Hay un documental también importantísimo, fundamental para el Ecuador, para la historia política del Ecuador y para la historia actual del Ecuador, que se llama Con mi corazón en Yambo, que es el caso de una desaparición, la desaparición de los hermanos Restrepo, pero que está ilustrado desde una narración cinematográfica increíblemente potente. Y así, ahora hay muchas, yo diría que hay unas 15, y en eso soy conservador, seguramente hay más, pero yo creo que hay unas 15 grandes películas ecuatorianas que todo el mundo debe ver. Perfecto. Igual yo tenía una pregunta de cómo ha sido el reconocimiento del cine ecuatoriano a nivel internacional. Bueno, ahí varía de caso por caso, tendrías que irlo mirando, pero por ejemplo este premio de Hiedra fue grande, importante. Una película que hice yo que se llama Lo Invisible fue al Festival de Cine de Toronto, que es un festival top 5 del mundo.
Crónicas de Sebastián Cordero fue al Festival de Cannes, a la Semana de la Crítica, me parece, o a la quincena de realizadores, y ese también fue un logro gigantesco. Hay hitos por aquí y por allá que son importantes. De hecho, cuando de nuevo los vas acumulando, te das cuenta que el camino recorrido no ha sido poco y que los triunfos tampoco han sido pocos. Entonces, tal vez eso es algo que tal vez debemos difundir más, no lo sé. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que dijiste, pero algo que me llamó bastante la atención es sobre tu película Invisible. Quisiera saber qué es lo que te inspiró para grabar esta película. Esa película en particular fue mi segunda película de ficción y habían algunas ideas. Yo quería hacer una narración un poquito más subjetiva, más silenciosa. Quería hacer algo alrededor de un personaje femenino y quería trabajar con una actriz que se llama Nahi Honeisen, que es para mí una gran actriz ecuatoriana y también una guionista. Entonces yo escribí la película con ella y de alguna manera diseñamos la película para sus capacidades, que son considerables, y yo quería mucho filmar en la sierra. Mi primera película la había hecho en Manabí y era una película de una energía muy masculina, muy de plano secuencia, muy rápida, muy efervescente, diría yo. Y Lo Invisible se volvió una película que era una suerte de grito angustioso, pero muy, muy, muy contenido, que de alguna manera se parece más al cine que yo admiro profundamente. Y justamente hablando de tu película Invisibles, tal vez alguna anécdota que nos puedas contar. A mí me gusta mucho el final de la película, pero si no lo han visto, no les puedo contar, pero déjame hacer esto sin spoiler. Al final alguien canta una canción y es un momento muy bonito y muy emotivo que no estaba escrito en el guión. Pero la actriz que escogimos para ese papel, que era una persona ya mayor, tendría unos 75 años cuando hicimos la película, en el casting dijo: yo sé cantar y puedo cantar esta canción en quichua. Y cuando cantó eso fue como, no me importa que eso no esté escrito, ese es el final de la película. Y tal vez es bonita la anécdota porque ilustra lo que es la creación cinematográfica. Es decir, una persona, una actriz puede contribuir algo desde el lugar del que viene, desde cómo ella siente que debe hacer alguna cosa, y eso puede cambiar la narración entera. Y es tal vez mi momento favorito de los que yo he filmado. Tal vez es mi momento favorito porque no lo escribí yo. Me parece muy genial todo esto, pero quisiera saber por qué quisiste grabar una película en Manabí, porque eso es algo que me llamó bastante la atención y tengo entendido que bastantes películas fueron grabadas ahí. Entonces quisiera saber por qué se grabaron ahí. Esa es mi primera película, que se llama Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo la quería grabar ahí porque yo soy de Puerto Viejo y escribí ese guión como una tesis, era la tesis de maestría, cuando vivía en Nueva York, y yo tenía muchas ganas de hacer una película que solo yo pudiera hacer, que era un consejo que yo escuché de un director que yo admiro mucho, que se llama Mike Lee, y alguien le preguntó, ¿no? La típica pregunta de ¿qué consejo les das a los jóvenes cineastas? Y él dijo esto que me pareció muy simple y a la vez muy profundo. Dijo: haz una película que solo tú puedas hacer. Entonces la película que solo yo podía hacer era esa, y había que filmarla en Puerto Viejo, donde se filmó. Sí, me parece muy interesante cómo es este tema de que hay algunas películas que se filman en Manabí, y porque igual Manabí es muy bonito como para poder grabar, dependiendo de la historia que se pueda contar. Igual quería preguntarte, hablando sobre el cine ecuatoriano, ¿qué es lo que más le caracterizó o le caracteriza al cine ecuatoriano? Yo creo que algo que une todas las películas ecuatorianas es una voz autoral muy potente y una necesidad vital de parte de las personas que las hacemos de que existan. Hacer películas en el Ecuador es prácticamente imposible, y sin embargo cada año se hacen más de media docena, y todas existen por voluntad, por pasión y por necedad. Listo, Javier. Muchas gracias por contarnos la historia y todo lo que nos has dicho. Me parece muy interesante y te agradezco yo por tenerte aquí para acompañarnos en ese nuevo episodio de Los Especialistas. Gracias a ustedes. Sí, igual, muchas gracias por acompañarnos y pues espero que lo hayas disfrutado igual tú también. Y con mucho gusto. Gracias de nuevo. Thank you.